Entre párrafos. Encuentro de escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras, sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Soy tu anfitrión, mi nombre es Marcelo Urbano, periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio extra de Entre párrafos, hoy con un fragmento de La conjura del demonio, la novela de Manuel Torres, a quien entrevistamos en el podcast anterior. El regreso a casa. Mayla se despertó empapada en sudor. La guerrera se levantó de un salto y apartó la manta de lana que la cubría. De todos modos, no iba a poder conciliar el sueño de nuevo. Su mirada se desvió a la entrada de la cueva que había hallado como refugio. Si alguien o algo hubiese tratado de interrumpir su descanso, sin duda se habría percatado de ello. Con su mano izquierda se acarició los pómulos y rozó las prominentes ojeras que se dibujaban en su hermoso rostro. Sin embargo, notaba cómo cada día envejecía un poco más. Su atractivo iba en declive, o al menos eso consideraba, y numerosas canas habían aparecido entre sus rubios tirabuzones para corroborarlo. Tenía la rubia melena enredada y el corazón le latía de forma desesperada. Aquella situación se repetía una y otra vez. Una noche más, la misma pesadilla la atormentaba sin ninguna clase de piedad. Un terror insidioso nublaba su mente y la conducía a la locura. Le costaba distinguir lo real de lo imaginario, y una profunda zozobra repercutía sobre ella tal y como el yunque recibía los recios golpes del martillo. Aguantaba los embates a duras penas, solo porque era difícil. El vínculo que la unía a la cordura era en verdad frágil, y cada día suponía una ardua batalla en la que no podía bajar la guardia. Temía hundirse en la negrura. La oscuridad la rodeaba y le susurraba amargas palabras llenas de veneno. Sabía que no pertenecían al mundo en el que había nacido, y su corazón supersticioso no podía evitar estremecerse. Los Logaumna tenían extrañas costumbres y un aura tétrica los rodeaba. Los demás pueblos los temían, y ellos de manera inteligente alimentaban su leyenda siempre que les era posible. La teatralidad era un elemento útil a la hora de amedrentar a sus enemigos. Ropas de tono azabache y máscaras terroríficas inspiradas en seres de ultratumba formaban parte de su folclore. Ella sonrió al pensar en ello. La hipocresía que exhibían podía tildarse de desvergonzada, ya que en realidad eran grandes supersticiosos. Les horrorizaban los sucesos sobrenaturales. No podían comprenderlos, se escapaban a su escaso entendimiento y hacían que su piel se estremeciera como la de un niño asustado. Así era como se sentía, desvalida, indefensa, derrotada por un antiguo poder que no podía someter. Había deseado abandonarse al abrazo de la muerte, pero algo se lo impedía. Su voluntad, antaño fuerte y desafiante, no le pertenecía. La vileza residía en su cerebro y no se veía con fuerzas para resistir por más tiempo. Solo su recuerdo le otorgaba fuerzas y le impedía rendirse. No claudiques, amor mío. Las palabras no pertenecían a Siglon, pero a ella le gustaba imaginarlas como suyas. Rodeó las rodillas con los brazos y suspiró, presa de una melancolía que no creía posible sentir. Tenía la piel erizada, se sentía pequeña, débil. Volvía a ser aquella muchacha que apenas sobrevivió a las palizas de su progenitor. Odiaba esa sensación. Daría lo que fuera para desembarazarse de ella. Turbada, trató de serenarse y observar lo que había a su alrededor. Sus brillantes ojos índigo apenas distinguían nada.
por lo que se vio obligada a encender una pequeña fogata con las viejas ramas secas que había guardado para tal fin. La humedad de la cueva la mortificaba, pues traía a su memoria recuerdos desagradables. Le tomó un tiempo encender el fuego y que la leña prendiera. Un largo escalofrío recorrió su cuerpo al pensar que él lo habría logrado en apenas unos segundos. Las formas de las rocas permanecían inalterables al paso del tiempo. El aire estaba viciado, pero despedía un aroma a óxido que le provocaba un cosquilleo en la nariz bastante placentero. La piel se le erizó mientras acariciaba la vieja pared de roca caliza y se estremeció bajo su contacto. 2 décadas atrás se había escondido en aquel mismo lugar, muerta de miedo, con su vida pendiente de un fino suspiro de agonía, perseguida por la muerte en el filo de la espada de unos desaprensivos que buscaban saciar unas ansias de venganza que solo existían en sus mentes. Un largo escalofrío recorrió su cuerpo entumecido, violentado por amargos recuerdos de ayer. No quería pensar en su padre, pero le resultó imposible no hacerlo. Percibió un amargo hormigueo en las palmas de las manos que la obligó a cerrarlas y a apretar los puños con justa cólera. Se mordió los labios con violencia, hasta que el tibio líquido carmesí se deslizó por la comisura de manera imperceptible. Sus pupilas se dilataron y su pulso se aceleró como un corcel indómito, ansioso por sentir el viento alborotar su larga crin. Su pecho subía y bajaba con vigor, hasta que comprendió que debía olvidar aquella sonrisa malévola y esos puños de acero que se habían deleitado en lacerar su piel nacarada. «Púdrete en el infierno, bastardo», farfulló en voz alta. Al pronunciar aquellas palabras, una extraña sensación se apoderó de su mente. Le faltaba el aire y no pudo evitar percibir unas oscuras palabras reptar por su conciencia. No conocía su significado, pero las temía. No podía expulsarlas de su cuerpo y al ocaso se hacían fuertes. Trataban de subyugarla, de doblegar su voluntad y apoderarse de ella. Era una batalla perdida y solo el recuerdo del arquero le impedía resistir aquel pérfido poder. Escupió sangre y se dedicó un último pensamiento fugaz a su progenitor, cuyos huesos putrefactos ya debían de ser polvo esparcido por aquella tierra yerma. Se preguntó una vez más el verdadero motivo de su regreso. No era capaz de verbalizarlo. Al fin y al cabo, era un motivo de vergüenza para ella. Los logaumnos, si no aparecían bajo el acero enemigo en otras tierras, volvían a su tierra ancestral para morir. Aquel era un designio de sus dioses que no podían ignorar. Kersen era una deidad cruel que se alimentaba del alma de los difuntos y de los restos purulentos que se descomponían en los nichos que se amontonaban en las tortuosas sendas que serpenteaban alrededor del río Kortok, alrededor del cual se erigían las ciudades, una concentración burda de piedra negra, tan fría como el aire que apenas lograban respirar entre los fétidos vapores que emergían de un terreno estéril. No cultivaban la tierra y vivían de lo que eran capaces de saquear en su propio dominio, o se aventuraban a realizar pequeñas incursiones por los reinos vecinos. Limitaba por el nordeste con Conir, el misterioso país oriental, cuyas fronteras estaban cerradas para los extranjeros bajo pena de muerte. Los logaumnos eran los únicos que se atrevían a entrar en el país de Plata, pero no solían ser viajes demasiado productivos y en muchas ocasiones no lograban volver con vida. Lindaba al sur con las tierras baldías, un paraje aún más inhóspito si cabe, y del que se decía que nadie había retornado con vida jamás. Se contaban terribles historias de aquellas tierras con el fin de aterrorizar a los niños. Sat se encontraba al oeste, agreste y salvaje tierra de marineros de cabellos de fuego, de mirada hosca y feroz, quienes afirmaban conocer multitud de secretos que ocultaban por voluntad de los dioses. Mayla no creía en ellos, lo que era algo extraño en un logaumno. Sin embargo, a pesar de haber llevado una vida nómada, creyó que lo más sensato era volver a su hogar, a pesar de que había llegado a odiarlo con toda su alma, o tal vez solo despreciaba el recuerdo de su debilidad de aquel entonces.
de su incapacidad para salvar a su madre de las garras de la muerte, de defender su propio cuerpo. Volvía a sentirse de igual manera a pesar de todas las aventuras que había vivido, de todas las vidas que había arrebatado. Los seres humanos nacían indefensos e inanes, a merced de un destino aciago que solo podía posponerse por un lapso de tiempo cuya duración no excedía un lacónico suspiro. Había vivido deprisa y, aunque todavía era joven, se encontraba agotada, sin fuerzas para continuar una lucha que no podía ganar. No podía reconocerse, se había convertido en una persona distinta, sentía una angustia tan grande que nada parecía tener consuelo para ella. La idea de su suicidio reptaba por su cerebro a todas horas, y si no lo llevaba a cabo era por la arraigada creencia de los logaumnos al respecto. Quitarse la vida equivalía a perder el derecho de ir más allá. Siglom estaba allí, en alguna parte. Su vista solo percibía un paraje malsano, cuya tierra negra ofrecía una imagen que invitaba a la desesperación y al desánimo. En el país de Logaum rara vez brillaba el sol. Una bruma de oscuridad cubría el cielo, recortada por la amarga silueta de las montañas Clistark, donde, según la creencia de los logaumnos, moraban los demonios que descendían a robar las almas de los hombres y a devorar su carne trémula. Se mantenían alejados de ellas, incapaces de estar en sus inmediaciones, sin ser sometidos por un terror primigenio al que no se atrevían a enfrentarse. Mayla jamás había visto a ninguna criatura de aquella clase y le divertía aquella absurda superstición de la que solía burlarse a menudo, la que molestaba a los otros guerreros. Rápidos en la ira, impulsivos y con un gusto macabro por la sangre derramada, no convenía desafiarlos si no estaba dispuesto a matar para sobrevivir. La guerrera se ajustó sus ropajes azabaches que la cubrían de arriba abajo, un atuendo sombrío, cómodo para viajar y para luchar si las circunstancias eran propicias. Lejos quedaba la indumentaria provocativa que solía portar en el pasado. Utilizaba su belleza como un reclamo y su sensualidad como un fino estilete, afilado y letal. El deseo nublaba el juicio de sus enemigos y supo sacar ventaja de aquella debilidad y robar unas cuantas vidas. En ocasiones intercambió su cuerpo por ser instruida en el arte de la espada. Fue una alumna aventajada y a menudo presumía de que no existía hombre que pudiera derrotarla en el combate. Solía reír mientras lo verbalizaba y acompañaba aquel sonido de unos aullidos estridentes propio de una demente. Le encantaba provocar a sus semejantes, sacarlos de quicio y desconcertarlos. No obstante, todo eso había quedado atrás. Le parecía la vida de una persona extraña, a la que no conocía y de la que se avergonzaba sobremanera. ¿Cómo podía haber cambiado tanto en solo 6 estaciones? La respuesta permanecía oculta tras una estoica máscara de indiferencia, a salvo de miradas indiscretas. Suspiró y se agachó para rebuscar en las viejas alforjas grises. El tacto de las mismas la reconfortó de forma extraña. Introdujo sus manos y de inmediato sintió un escalofrío que recorrió su espalda. Volvió a sentir aquel malévolo coro de voces en su cerebro. No podía entenderlas y en absoluto deseaba desentrañar aquel misterio. Apretó los dientes con el fin de infundirse valor y se echó la talega al hombro. Había perdido su montura poco después de atravesar el paso de Dios errante en la frontera con Sat. El animal se rompió una pata y tuvo que sacrificarlo para que no sufriera. Fría como un témpano de hielo de la gélida Ramk, no derramó ni una lágrima. Estaba demasiado acostumbrada a la muerte. Una brizna de aire se colaba por la entrada de la cueva. Transportaba una pestilencia nauseabunda que no le era desconocida. Orín de lobo. Debían de estar por los alrededores en una amarga búsqueda de presas. El lobo negro de Logaum, un animal de tamaño considerable, era una bestia peligrosa e impredecible. Al amparo de la noche, actuaba como una sombra silenciosa y letal. Se movía con enorme sigilo y cuando el cerco se estrechaba lo suficiente, mostraba sus colmillos níveos, solo corrompidos por la sangre de sus víctimas.
Mayla vaciló por un momento, insegura acerca de cuál debía ser su próximo movimiento. La humedad de la gruta enmascaraba su propio olor, pero era demasiado arriesgado permanecer allí. Si la encontraban, quedaría atrapada, sin posibilidad de escape. No deseaba enfrentarse a la manada en un espacio tan reducido. Ignoraba cuántas criaturas la formaban y no estaba dispuesta a arriesgarse. Se aproximó a la pared situada a su espalda y recogió la antorcha apagada que allí se apoyaba. Su impulso era firme y seguro. La llamada del peligro era balsámica para ella. Solo pedía eso, un enemigo tangible al que derribar. La tea prendió de inmediato tras lamer las débiles ascuas de fuego que murió tras ser ahogado por la tierra negra. Con una resplandeciente sonrisa dibujada en su semblante, un atavío que creía perdido para siempre salió al exterior. La noche aún extendía su manto sobre el bosque de coníferas. La estación cálida estaba por llegar y las hojas con forma de punzón se inclinaban hacia las sendas muertas. Nadie se ocupaba de limpiarlas de malas hierbas. Los caminos habían sido abandonados y eran tierra de lobos. El aire penetró en los pulmones de la asesina y por primera vez en mucho tiempo se sintió viva de nuevo. No era puro, sino que traía el hedor de aquellas bestias hasta ella. Le pareció un néctar otorgado por los dioses. Tal vez existieran después de todo. Acabamos de escuchar un fragmento de La conjura del demonio, novela de Manuel Torres, a quien entrevistamos en el podcast anterior. Espero que la hayan disfrutado como yo. Hasta pronto. La clave Muspelheim. Dijo la crítica: la novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio Planeta o incluso de muchos bestsellers internacionales. De hecho, hay algunos aspectos de la trama que recuerdan a obras maestras del género como El péndulo de Foucault, de Humberto Eco, o El Club Dumas, de Arturo Pérez Reverte. A veces los milagros ocurren y es toda una fiesta cuando esto sucede. La clave Muspelheim es una masterclass sobre cómo escribir una novela con recursos clásicos de ficción histórica, pero también del documental y del cine de suspenso. Suplemento Cultura, Diario Hoy Día, Córdoba, Cesari Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https://marcelogeurbano.com.ar/tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Entre párrafos. Encuentro de escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras, sin solemnidades ni contracturas. Reportajes de escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Miércoles y jueves disponible en mi web o en tu plataforma de podcast preferida. Si sos escritor y te interesa participar, comunícate conmigo. Si sos oyente, espero tus comentarios, críticas o aportes escritos o grabados. Entre párrafos. La parte divertida de las letras.